amarillos, una carambola de 4 y mandó su bola a la cueva. ¿Usted cree en el diablo? Hasta su momento no creía. Ahora cambié de opinión. Laurencio, que había distraído, volvió su mirada de asombro hacia el paño verde de la mesa del casino. ¿Yo hice todo eso? No, yo. El partido había terminado. Me ganó bien. Dijo el periodista sin convicción. Sin lugar a dudas que le gané bien. Repuso Laurenzi con absoluta convicción. ¿Cree en el diablo o no? No. ¿No? No. Yo sí. ¿Lo ha visto? Y oído. ¿Qué aspecto tiene? No sea superficial. Usted debería saber que las cosas no pueden juzgarse por su aspecto. El aspecto que tienen es la forma de su engaño. Colgaron los tacos, volvieron a la mesa de costumbre y como siempre el comisario pidió un café y una grapa. A ver, ¿por qué no cree en el diablo? Las historias del comisario Laurenzi comenzaban invariablemente con un tipo de pregunta un tanto absurda. Él lo toreaba adrede. Porque es un concepto medieval. La ciencia lo ha desprestigiado. No podría enseñarle nada a los nuevos mortales. Vea, yo conozco un hombre enteramente común que se le ocurren las historias más atroces. ¿Se las cuenta usted? Y alguien tiene que contárselas. Si no, revienta. Yo las publico, pero les cambio el nombre. Total, él no lee lo que yo escribo. Yo tampoco. Tu pensamiento... Continuó, sin hacer caso a la interrupción. Tu pensamiento persigue imparablemente la pendiente de lo perverso. A ese hombre, el diablo no podría enseñarle nada nuevo. ¿Y a usted? Escuche, yo asistí a una charla de psicología infantil durante una tarde de verano que dio una mujer. He iniciado expedientes en el Estado. Tengo trato especial con usureros. Viajo todos los días en colectivo. Como ve, saqué carta de ciudadanía especial en el infierno. Laurenzi se echó a reír. Qué suerte que tiene usted. Vea, yo le voy a contar una historia que sucedió acá en Buenos Aires antes de que yo me jubilara y después me va a decir. Si es una historia de apariciones, me la cuento otro día. Yo solamente cultivo el género policial. Para las historias fantásticas hay que tener talento. Es un caso policial. ¿Lo resolvió? Sí, en la medida que pueden las fuerzas humanas lo resolví. Pero vea, yo le voy a decir algo. Nunca quiera llegar al fondo de la verdad, porque la verdad es como una cebolla. Usted quita una capa, luego quita otra, y cuando llega a la final, no le queda nada. El periodista le hizo notar que había errado la vocación. Usted habrá visto esas casas antiguas, señoriales, con un patio inmenso. Todavía quedan algunas por flores. No, la verdad que no vi ninguna. Pero capto la idea. Las leyendas le agregan una parra y los historiadores le adjudican un aljibe. Y una higuera. Exacto. El caso es que esta no tenía aljibe. Y la higuera se había secado. Comisario, no le creo. Usted introduce deliberadamente el clima bíblico. No es la primera vez que escucho una historia sobre una higuera seca. Gervasio Funes se casó 2 veces. La primera mujer, antes de fallecer, le dejó 2 hijos, una mujer y un varón. La segunda le dejó una hija. Ahora está hablando como Pérez Galdós. Cuénteme, ¿de qué falleció la primera? Gastritis.
¿Arsénico? Cuando el periodista está con el comisario Laurenzi, todo lo que Laurenzi le cuenta genera en él análogas reacciones. Como en esos test psicoanalíticos, el comisario dice accidente y él asesinato. El comisario dice suicidio y él fraguado. ¿Y la segunda? Fractura de cráneo. Resbaló en el patio. Martillazo. Con el comisario que está de alerta. Siempre trata de sorprender con un final imprevisto. Le dejaron dinero. Sí, qué casualidad. Las dos eran mujeres ricas. Por supuesto. Vea, me parece que usted está agarrando para el lado de los tomates. Este hombre que le digo, Funes, no mató a nadie. Fue la víctima. El periodista le hizo notar, cortésmente, que él no había afirmado lo contrario. Pero lo pensó. Todo lo que él piensa hace tanto ruido como lo que dice. ¿Me dejan terminar la historia sin interrumpirme con los pensamientos? La muerte de la segunda mujer parece que afectó mucho a Funes, lo hizo retraído. Ya casi no salía de su cuarto. Una habitación sin muebles, salvo una mesa, 2 sillas, una cama de hierro y un colchón miserable que apenas alcanzaba a cubrirlo. Los hijos y los vecinos dicen que vivía encerrado. La luz le molestaba, cerraba los postigos de las ventanas y, si era necesario, se iluminaba con una vela. Seguramente estaría chiflado. Vaya a saber. No sé quién ha dicho que a los chiflados con plata les dicen excéntricos. El caso es que este hombre tenía muchas manías. Algunas eran conocidas, otras se supieron después. En determinado momento se le da por la religión. ¿Qué clase de religión? En eso no todos están de acuerdo. Algunos dicen que era ocultista. Nosotros encontramos algunos libros de espiritismo o algo similar, yo no entiendo mucho del tema. Pero Rosario, la hija mayor, asegura haberlo visto rezando frente a una estatuilla de madera que era la imagen del diablo. ¿Cómo que lo vio? Ese es otro de los detalles interesantes de la historia. Los hijos lo espiaban. Bueno, pobre hombre. No crea, todos le temían. Era capaz de prorrumpir con terribles maldiciones y juramentos que metían miedo. Nadie sabe por qué la voz del anciano les infundía tanto pavor. Sin salir del cuarto los tenía en un puño. Seguramente lo odiarían. Sí, sin lugar a dudas. Cuando falleció, todos confesaron alivio. Bueno, todos menos Merceditas. ¿La hija menor? Ajá. El comisario le dio una pitada a su pipa y lanzó una bocanada acre y negra. Su voz se hizo reminiscente. Pobre muchacha. Parecía destruida. ¿Tenía los ojos azules? El comisario se sorprendió. ¿Qué? Si tenía los ojos azules. Sí, y era rubia. Para esa época no contaba con más de 17 años. Y era bellísima. El periodista se vio obligado a sonreír. Funes solo abandonaba su cuarto el 1 de cada mes. De las 11 a la 1 estaba en la sala de recibo. Era propietario de varias casas y ese día venían los inquilinos a pagar el alquiler. Para Funes se había convertido casi en un ritual. En los últimos años había adquirido un amor fenomenal por el dinero. Los hijos protestaban, especialmente Ricardo, el hijo mayor. Un tipo grande ya, era estudiante de abogacía, y el viejo le daba unos centavitos para el subte y una vez cada 2 años le compraba un par de zapatos y un sobre todo. Rosario tenía que hacer milagros para pagar los gastos de la casa con las pocas monedas que le daba su padre. En los últimos tiempos había tenido que aceptar trabajos de costura que hacía ahí mismo, cosía su ropa y la de su hermana también.
La situación era explosiva. Con una fortuna al alcance de su mano, y el viejo, que daba vueltas en su pieza como una araña en su cueva, se la pasaba gritando sobriedad, parsimonia, moderación en los gastos. Muchas veces lo escuché hablando solo y dentro de su cuarto. Rosario dijo que en alguna oportunidad escuchó otra voz en el cuarto de su padre, pero la pobre tenía los nervios trastornados. Ricardo era de genio violento. Un día, un 1 de mes, esperó a su padre en la sala. Estaba pálido y furioso, y le dijo a papá que las cosas no podían continuar así, que con su condenada avaricia nos estaba metiendo ideas raras en la cabeza, y que el día menos pensado... Rosario dijo que en ese momento solo pensó en huir, aterrada, esperando lo peor. Sí, me encerré en mi cuarto y quise encender la radio para no escuchar los gritos, pero la radio no funcionaba. Entonces no me quedó más remedio que escuchar las imprecaciones de mi padre, que le gritaba asesino a Ricardo y le decía que abandonara para siempre la casa. Después lo vi pasar a mi hermano humillado y abatido hacia su cuarto, que está en los fondos de la casa. ¿Rosario? Rosario era todo un personaje, cuarentona, apergaminada, delgada, casi transparente. Se había pasado toda su vida entre las 4 paredes de la casa, sin conocer hombre ni distracción. En esas personas, usted sabe, se desarrolla una curiosidad infatigable. Espiaba a los vecinos por las ventanas de los balcones y a su padre por el ojo de la cerradura. Y ese día, como todos los primeros de mes, lo vi alzar el magro colchón que cubría la cama de hierro y meter su mano ávida pasándola en círculo por arriba del elástico, tomando grandes fajos de billetes que puso sobre la mesa. Lo vi contar dinero con un brillo húmedo en los ojos a la escuálida luz de la vela. Después, el viejo agregó la plata que había puesto ese día y la volvió a meter toda debajo del colchón. En ese momento eran las 2 de la tarde. El viejo acostumbraba a dormir la siesta. La habitación estaba cerrada con llave y papá Funes tenía la llave en el bolsillo. Esto lo comprobamos más tarde. Volví a mi cuarto, que estaba enfrente del de mi viejo, con el patio de por medio. La habitación de Merceditas daba a la calle y la de Ricardo, como ya le dije, al fondo. En determinado momento, Rosario se sienta frente a la máquina de coser con la puerta abierta. Más tarde aseguró que no vio pasar a nadie. ¡Juro que no vi pasar a nadie! Pero esto es importante. En cierto modo. Al cabo de una hora, Rosario dice que escuchó un grito en la habitación de Funes. Atravesé el patio corriendo y puse el oído en la puerta de la habitación de mi padre. Adentro se escuchaban ruidos como de lucha y palabras confusas de mi padre. ¿Qué decía? Suplicaba a alguien que lo soltara. Nunca me voy a olvidar el terror que había en su voz. ¿Volvió a espiar? Sí, pero lo que alcanzó a ver le quitó la costumbre por el resto de su vida. El cuerpo de mi padre estaba sobre la cama y un frenesí furioso le convulsionaba el cuerpo. Su cuerpo rebotaba sobre el colchón como si fuera una pelota. Parecía que una fuerza invisible y diabólica le sujetaba los brazos. La habitación estaba casi a oscuras. En esa penumbra, Rosario vio que le salían a su padre chispas verdes y azules de las manos. Tenía los cabellos erizados como un gato. Parecía poseído por el demonio. De pronto, esa fuerza brutal que lo sacudía lo dejó caer sobre la cama como un pellejo seco.
como un muñeco roto y lamentable. Esto habrá durado unos pocos segundos. Después Rosario no sabe en qué momento se puso a gritar. Y solo dejó de hacerlo cuando vio pasar a su hermano Ricardo y tirar abajo la puerta de la habitación del padre. Después llegó Merceditas. Sí, entraron los dos juntos. Adentro había un olor insoportable a quemado y... Y... sí. Azufre. El comisario Laurenzi volcó el contenido de su pipa sobre los restos ya fríos del café. El cisteo de las brasas al consumirse les debe haber puesto la piel de gallina a ambos. Funes estaba muerto. Lo comprobó enseguida Ricardo al poner su mano sobre el pecho y comprobar que no latía. Rosario eligió ese momento para desmayarse. Se apoyó sobre el respaldo de la cama, pero sus piernas no la sostuvieron. Ricardo tomó a Rosario en brazos y la llevó a su habitación. Después llamó a un médico vecino y a la policía. Cuando Ricardo volvió a la habitación del padre con el médico, encontró a su hermana Merceditas arrodillada junto al cadáver, rezando con los brazos apretados contra el pecho. La muchacha se levantó, miró por última vez a su padre y se retiró en silencio, pero sin persignarse. Le confieso que cuando Ricardo me contó esta situación me impresionó. Le dije que Merceditas parecía una Madonna del Renacimiento. Seguramente no se lo dije porque en general yo me abstengo de hacer este tipo de comparaciones. Pero en este caso no había otra. Virginal y recoleta en su dolor, con los brazos plegados en un gesto de resignación, los ojos azules y sin lágrimas, pero cegados para siempre a la felicidad. El comisario se levantó, se tocó la nuca, miró las otras mesas que había en el casino y volvió al perchero a recoger sus pertenencias. Realmente se hizo tarde, ¿eh? Laurenzi lo miró con una sonrisa burlona. ¿Y ahora cree en el diablo o no? Espere, ¿usted me está queriendo decir que la historia termina acá? Prácticamente sí. Discúlpeme, pero si usted me quiere hacer creer a mí que el diablo se llevó a ese viejo chiflado, juro que no le vuelvo a jugar en la vida de nuevo el casino, ¿eh? Una expresión de alarma asomó en la mirada del comisario. Vamos por parte, a ver. ¿Y usted qué cree? Que uno de los hijos lo mató. Eso es lo que creo. Y usted me va a decir cuál. ¿No se lo dije aún? No, si me lo dijo, no lo oí. Funes murió electrocutado al tocar la cama de hierro. No, eso no es posible. Si lo tocó cuando sacaba el dinero de abajo del colchón y no le pasó nada. Y después Rosario la tocó cuando se desmayó y no le pasó nada. Por consiguiente, la cama no estaba electrizada. La cama no estaba electrizada antes ni tampoco después, pero sí en el momento exacto. Bueno, pero también me dijo que papá Funes estaba encerrado solo dentro de su habitación, que él tenía la llave y que ahí no había entrado nadie. Exacto. Y bueno, si estaba solo, se suicidó. No, lo mataron. ¿No le dije que cuando él comenzó a discutir con Ricardo, Rosario fue a esa habitación y encendió la radio?
Sí, pero la radio no funcionaba. Exacto. Más tarde comprobé que la radio funcionaba perfectamente. Por lo tanto, la explicación es que en ese instante el asesino había cortado la electricidad con el interruptor que estaba fuera de la habitación a 20 metros de distancia en el zaguán. ¿Por qué? Ya verá. Detrás de la cama, contra la pared, arriba del zócalo, había un tomacorrientes. Por la mañana, mientras Funes atendía a los inquilinos, el asesino cortó la corriente y conectó un enchufe con un cable y ató el extremo del cable a la pata de la cama. Todos sabían en la casa que el viejo dormía a las... Ya le dije que la cama era de hierro y que el colchón no alcanzaba a cubrirlo completamente. El asesino calculó que en algún momento, mientras el viejo dormía a la siesta, su mano rozaría la cama. Por lo tanto, bastaba hacer girar el interruptor que estaba en el zaguán, fuera de la habitación a 20 metros de distancia, para que la cama se electrizara nuevamente. ¡Un plan diabólico! No le dije. Pero cuando nosotros llegamos no había cable alguno en la habitación de Funes. Fue lo primero que buscamos. ¿Lo encontró? Sí, más tarde sí, si no, no hubiéramos podido probar nada. Comprendo. Bueno, dentro de todo, el viejo se lo merecía. Pobre muchacho, le habrán dado como 25 años como mínimo. El comisario lo miró asombrado. ¿De quién está hablando usted? De Ricardo, por supuesto. Ricardo era inocente. Ah, claro. Debí haberme dado cuenta antes. Rosario. La pobre Rosario. ¡Frío, frío! No. Merceditas. Yo pensé que se había dado cuenta usted. ¿No le dije que cuando yo llegué no había cable alguno en la habitación de Funes? Sí, bueno, pero... Ella fue la única que pudo haberlo sacado. La única persona que se quedó sola un instante en su cuarto, que fue cuando Ricardo la llevó a Rosario en brazos a su cuarto. Más tarde, cuando volvieron con el médico, la encontraron arrodillada frente al cadáver como si estuviera rezando. Pero en realidad lo que acababa de hacer era recuperar la prueba del delito. La tenía apretada contra su pecho con las manos cruzadas. Después se levantó y salió, pero sin persignarse. Cuando una persona termina de rezar, se persigna, ¿no es así? Pero ella no lo hizo. Claro, hubieran descubierto lo que escondía entre sus manos. Merceditas tenía una profunda penetración psicológica, una agudeza casi diabólica. Sabía que en cuanto su padre se encerrase en su habitación, sacaría el dinero que escondía debajo del colchón para sumarle que acababa de recaudar y volverlo a contar con su típica desconfianza de avaro. Y sabía que Rosario la estaría mirando. Más tarde Rosario aseguraría que la cama no estaba electrizada. Merceditas esperaría un tiempo prudencial para hacer girar el interruptor. Cuando oyó el tumulto de la gente, volvió a cortar la corriente. Por supuesto, no quería que sus hermanos murieran electrocutados. El enemigo era su padre. ¿Comprende la situación? La autopsia establecía que Funes murió electrocutado, pero nosotros, la policía, no podíamos probar cómo. La habitación estaba cerrada con llave, Rosario había visto tocar la cama a su padre sin problema y cuando nosotros llegamos no había cable alguno en la habitación de Funes. Lo que lo puso sobre la pista fue la inocente declaración de Rosario. La radio que no funcionaba. Entré en el cuarto de Merceditas, el más próximo al zaguán, donde estaba el interruptor de la corriente. Me figuré que había sacado el cable de alguno de los artefactos eléctricos y que luego lo había vuelto a conectar.
En la habitación había una estufa, un reloj y un velador eléctrico. El velador y el reloj no habían sido tocados. Pero, cuando me inclino sobre la estufa, veo que el cable había sido cortado y vuelto a añadir en el extremo que conectaba al artefacto. Alguien había manipulado el cable. En ese momento oí un gemido. Al darme vuelta, la veo a Mercedita, apoyada contra la pared, a un costado de la puerta. Se había llevado una mano a la boca. Me miraba como muy sufrir. Ya no era hermosa. Tenía la cara contraída y grisante. Parecía el diablo. Cuando comenzó a hablar, me corrió un frío por todo el cuerpo. Prueba con una voz monótona, casi inaudible. Comprendí que me insultaba. Me insultaba con lo más soez que uno pudiera escuchar. Sus ojos destilaban odio y de su labio salía un hilo de saliva. Después pegó un grito y cayó. Se había envenenado. ¿Sabe? Yo creo que lo adiviné desde el primer momento. Cuando la vi llevarse la mano a la boca. Pero no hice nada. Esto me preocupó un tiempo más tarde. Quizás si hubiera llamado al médico que todavía estaba en la casa. El comisario y el periodista salieron a la calle. La lluvia repiqueteaba sobre los toldos de la Avenida de Mayo. ¿Sabe? Hay algo que todavía me intriga. ¿En su historia? No, en la suya. Ese amigo suyo, el que cuenta historias atroces. ¿Conozco? Esta vez fue el turno del periodista de hacerse el misterioso. Sí, me atrevería a decir que usted lo conoce. ¿Quién es? ¿Cómo no se lo he dicho aún? Si me lo dijo, no lo escuché. Usted, comisario. ¿Quién sino usted?